Estamos siendo preparados por el Señor como un pueblo que pronto se encontrará cara a la cara con su Salvador, ¿cierto? Que pronto le veremos sin impedimento alguno para adorarle, porque seremos librados de estos cuerpos corruptibles en un abrir y cerrar de ojos, y nos encontraremos en las nubes con el Señor, y así estaremos siempre con Él. Y esa es una gran esperanza para nuestro corazón. Eso hace que nuestro corazón cada día esté despertando en fuego, ¿cierto? Los que aman su venida, su corazón va desardiendo. Su venida no es causa de terror, su venida es causa más bien de esperanza, y va avivando el corazón, porque sabemos que cuando Él venga seremos semejantes a como Él es, y eso es glorioso y hermoso. Todas las luchas que ahora vivimos cesarán, terminarán. Ya no tendremos que volver a luchar con esta carne, ya no tendremos todas esas luchas que tenemos, pero que nos recuerdan lo frágiles que somos y la profunda necesidad que tenemos de Dios en nuestro corazón. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado, ¿cierto? Y no olvidemos que lo que Dios está haciendo de manera muy especial es preparándonos como ese pueblo para Él, una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arrugas, ¿cierto? Como dice la palabra, una novia que Él se la va a presentar a sí mismo. No olvidemos, no es obra de hombre, es obra de Dios. Solo Dios puede transformar tu corazón. Solo Dios puede hacerte una nueva criatura. Solamente Dios puede llenarte con su espíritu y con su presencia maravillosa. No olvidemos nuestra vida, ¿dónde se originó? En Cristo, y no olvidemos que nuestro lugar de destino es Cristo. Él es nuestro origen y nuestro destino. Todo lo que nosotros somos y hacemos se originó en Él y se dirige ¿hacia quién? Hacia Él. ¿Qué debemos hacer hasta que Él venga? Es lo que hemos venido aprendiendo. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Perseverar, ¿cierto? Perseverar, que es mantenernos firmes, constantes, persistiendo, insistiendo, avanzando, no volviendo atrás, sino cada día siendo transformados por su preciosa y gloriosa presencia. Hechos, en el capítulo número 2, verso número 42, nos recuerda la palabra de Dios en qué debemos perseverar, ¿cierto? En qué debemos perseverar. No olvidemos que lo que va haciendo el Señor es alineando a nuestro pensamiento con el pensamiento de Él. Él le dijo al pueblo de Israel: mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y es hermoso porque lo que Dios está haciendo es cambiando todo nuestro corazón y está trayendo una palabra que no simplemente es letra, sino como Él mismo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios está impartiendo vida, ¿cierto? Por eso es necesario que Dios vaya quebrando muchas cosas dentro de nosotros. Por eso es necesario que sean derribados los argumentos que hay en nuestro corazón que se levantan contra el conocimiento de Dios, aún porque muchas veces nosotros tenemos una imagen de Dios construida por nosotros mismos. A veces nosotros queremos ver el Dios que nosotros deseamos, el Dios que nosotros pensamos o el Dios que nosotros nos imaginamos. Y no se trata de imagínese quién es Dios, sino se trata de conozca a Dios como Dios se ha revelado. Y eso cambia completamente el contexto de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y la iglesia en sus comienzos dice: y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vemos que estos son pilares que Dios ha dejado para que
no solamente la iglesia en sus inicios, sino todos nosotros, sigamos perseverando, sigamos ahondando en ello, sigamos creciendo y viniendo a los pies de Dios para que Dios nos dé entendimiento. Él ha dicho: te haré entender y te enseñaré, ¿cierto? Claro, nuestros pensamientos son limitados, nuestra mente es limitada, nuestros razonamientos son limitados y por eso necesitamos revelación en nuestro espíritu de parte de Dios para entender esa palabra viva y cómo Dios la va impartiendo, y con esa palabra cómo Dios nos va transformando de una manera sobrenatural. No olvidemos que Dios tiene un propósito contigo y conmigo, y es que nos está transformando, está haciendo una obra de alfarero y está haciendo una obra de cirujano. De alfarero y de cirujano, y con cualquiera de esas obras lo que está haciendo es transformándonos a la gloriosa imagen de Jesucristo. El único deseo de Dios es ver a Cristo en ti y en mí, y ese es el deseo que Dios va plantando también en nuestro corazón. Lo plantó en el corazón de Pablo cuando oraba por la iglesia diciendo: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué estaba expresando el apóstol Pablo? ¿Un deseo de él? No, era un instrumento que estaba expresando el deseo del corazón de Dios, para que Dios nos reúne, para que Dios nos trae su palabra, para que Dios nos trae una relación de comunión, no solamente en una mañana como esta donde estamos juntos, sino nos permite todos los días tener comunión con Él, para que en esa comunión nuestra vida, contemplándolo a Él, sea transformada en su gloriosa imagen. Seamos transformados a la imagen de Cristo. Y esto no es un asunto físico, es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. El descontento que tenemos de lo que se ve afuera es un reflejo del descontento que tenemos dentro de ¿quién? Dentro de nuestro corazón. Porque cuando vamos encontrando al Señor, vamos entendiendo que somos hechura suya, ¿cierto? Y con cada cosa le damos gracias a Dios. Ya no tenemos el descontento que tiene el mundo, que ha hecho del espejo, ¿cierto?, lo que le hace sentirse bien o mal. Entonces la gente mira en el espejo y de acuerdo a cuántas arrugas, de acuerdo a cuántas canas, de acuerdo a cuántas ojeras, de acuerdo a cuánta gordura, bueno, no sé, a todo este tipo de cosas, la gente se siente bien o mal. Y depende de ese tipo de situaciones. Pero mis amados, la plenitud del corazón viene cuando en el Salmo 139 el salmista David dijo que de una manera especial era Dios el que lo había formado en el vientre de su madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y cuando él recibe esa luz de que es hechura de Dios, dice: estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Este conocimiento es demasiado maravilloso. Saber que somos hechura suya y que la perfección de nuestras vidas no depende del físico, sino depende de la vida de Cristo, cada día manifestándose en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿cierto? Y hemos venido entonces hablando acerca de la doctrina de los apóstoles, que se refiere al evangelio, ¿cierto? Al evangelio, que necesitamos perseverar en ello, que el evangelio es expuesto a los perdidos para que reciban salvación, pero que necesita seguir siendo expuesto a los salvos para que alcancemos ¿qué? Madurez, para que crezcamos en el entendimiento, para que cada día vaya siendo nuestro corazón ensanchado para todo aquello que Dios nos ha concedido, para que todos los días crezca en nosotros por Dios el fuego del primer amor. Un pueblo que anhela cada día más a Dios, que está con los pies en la tierra, pero su corazón está en el Señor. Su corazón está en una búsqueda permanente de su Señor y de su Salvador, ¿cierto? Cuando hablamos del evangelio, hemos venido hablando de tres cosas esenciales y son importantes porque ellas nos hablan tanto del pasado como del presente y del futuro. La salvación, el discipulado y Maranata, que significa el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Y todas esas tres cosas tienen que ver con el evangelio de una manera muy especial, porque cuando hablamos del pasado tenemos que hablar de lo que Él hizo,
Cuando hablamos del Evangelio tenemos que hablar de lo que Él hizo, de cómo Él nos rescató, de cómo Él nos perdonó, de cómo Él nos reconcilió ¿con quién? Con Él, a todos y cada uno de nosotros, algo que el Señor ya hizo de una manera especial. De manera que en el Evangelio no hablamos de lo que nosotros hacemos, sino hablamos de lo que Él hizo. ¿Por quién? Por nosotros, de lo que Él hizo. Pero cuando hablamos del presente hablamos del discipulado. No olvidemos que ser discípulo, ¿cierto?, no es formar líderes. Ser discípulo es formar o personas que están siendo formadas conforme a la imagen de Cristo. El deseo de Dios es que todos y cada uno de nosotros seamos como ¿quién? Como su hijo. Como fue al principio, el diseño de Dios no ha cambiado. Cuando Dios hizo al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra ¿qué? A nuestra semejanza. Y que la imagen visible de Dios es ¿quién? Jesucristo. Y que a la imagen de Dios es a la que Él está conformando a todos y cada uno de nosotros. Dios, cuando está hablando de discipulado, está hablando de la obra presente que Él está haciendo. ¿Y qué está haciendo Dios? En el pasado nos salvó con lo que hizo en la cruz, pero en el presente, en nuestro diario vivir, ¿qué está haciendo? Está formando a Cristo en nosotros. Esa es nuestra transformación, esa es la restauración del ser humano. Porque el ser humano tiene puesta la restauración en el bolsillo, tiene puesta la restauración en la billetera, ¿cierto? Y aunque no dejamos de reconocer que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Dios es generoso, que aún Dios se ha desbordado en la forma en que nos ha dado, pero realmente la verdadera restauración de una persona está en cómo Dios va revelando la imagen de Él al corazón de un ser humano. Y esa imagen revelada de Dios al corazón humano es la que le revela o la que restaura al ser humano en para qué fue creado. Porque el Evangelio realmente nos responde a preguntas que el hombre se ha hecho desde siempre. La filosofía surgió en los hombres a causa de responder 3 preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y para dónde vamos? Y sabe, el Evangelio responde a esas preguntas. Responde a esas preguntas con mucha claridad, ¿cierto? Porque nos habla de que venimos de Dios y ahora en Cristo, ¿de dónde hemos salido? ¿De dónde hemos nacido de nuevo? Por la obra de Cristo. Pero ahora lo que estamos transitando aquí, estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Está siendo restaurada la imagen de Dios en nuestro corazón. Por eso necesitamos no lo que los hombres exponen, sino necesitamos que Dios mismo hable a nuestro corazón. Por eso necesitamos una relación personal. ¿Con quién? Con el Señor. Y Maranata, que tiene que ver con lo que nos espera, con lo que Él va a hacer con nosotros, ¿cierto? Ya nos rescató, estamos siendo transformados, pero esperamos ser revestidos de gloria. Y todo eso tiene que ver con el Evangelio, lo que Dios ya hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a ¿qué? Y lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. De manera que eso nos deja ver de dónde venimos, para qué estamos aquí y hacia dónde nos dirigimos. Venimos de Dios, estamos aquí para que la imagen de Dios sea restaurada en nuestro corazón, y cuando la imagen de Dios es restaurada en el corazón del hombre, la vida del hombre es restaurada, ¿cierto? Y podemos tener claro hacia dónde nos dirigimos. Aunque nuestra vida se va a terminar sobre esta tierra, sabemos que termina la existencia de este cuerpo, pero vamos a estar eternamente y para siempre junto a ¿quién? Junto a Él. Él nos rescató, Él nos está transformando y Él nos glorificará con su presencia. Nos llenará de su gloria de una manera extraordinaria, ¿sí? De manera que si me acompaña un momentico a Joel, capítulo número 2, en el versículo número 23, Joel capítulo 2. Joel en el capítulo número 2, en el verso número 23, ¿cierto? Nos recuerda que este Joel es el cumplimiento que se da de manera inicial allí el día de Pentecostés, cuando todos están allí llenos de el Espíritu Santo, cuando de una manera especial el Señor visitó el aposento alto, ¿sí? Y todos fueron llenos
del Espíritu Santo y estaban hablando ¿qué? Nuevas lenguas. Joel en el capítulo número 2, verso número 23, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Sí? Y el Señor utiliza aquí unos términos que son agrícolas, que muchas veces para nosotros que somos de la ciudad y que nos preocupa más si llueve o si hace sol, más por causa de si se nos, cuánto interfiere eso en las vueltas que tenemos nosotros que hacer, ¿cierto? Eso es lo que más nos preocupa, de que haga lluvia o de que haga ¿qué? Tengo que salir y con este solazón, o tengo que salir y con este aguacero. Nos preocupa más el clima en esos términos. Pero el Señor aquí está hablando es en términos ¿qué? Agrícolas. Está hablando en lo que ocurría cuando venía la primera lluvia o la lluvia temprana y la lluvia tardía, que para el conocimiento de los israelitas que tienen estaciones de clima más marcadas, para ellos era muy claro lo que significaba. Para ellos la lluvia temprana venía en la época de otoño, iniciando otoño para ellos, y era la época donde la tierra era regada, ¿sí? Y la tierra era ablandada para que la tierra pudiera recibir la semilla, y ese agua que regaba la tierra, que la preparaba y la ablandaba, no solamente preparaba la tierra, sino que hacía que la semilla germinara y produjera. De manera que era un inicio sobrenatural. Y la lluvia tardía que ellos llamaban, se daba en la primavera. Y se daba la llegada de esa lluvia para que ya viniera el tiempo donde se completaban los frutos y se iba a recoger la cosecha. Y nosotros vemos que en Pentecostés Dios nos permite ver la lluvia temprana. El momento donde Dios empieza de una manera especial a preparar los corazones y a dar muestra de todo lo que Dios quiere hacer. Allí habían 120, pero a través de toda la historia, ¿cuántas personas han sido llenas por Dios, por su Espíritu, por su presencia? Pase ahí mismo en Joel capítulo número 2, 28, unos versículos allá adelante. La lluvia temprana hacía germinar la semilla y la lluvia tardía era la que hacía madurar el fruto para cosecharlo. 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual habrá ¿qué? El cual habrá llamado. La lluvia temprana inició ¿dónde? En Pentecostés, ¿sí? Donde Dios empezó a preparar la tierra, donde Dios empezó a sembrar la semilla y donde Dios empezó a hacer surgir de una manera especial la vida de su palabra en el corazón del hombre. Pero nosotros que estamos a puertas de la venida del Señor, también estamos a puertas del derramamiento de la lluvia tardía, ¿cierto? De aquello que va a preparar la cosecha que se va a ir ¿con quién? Con el Señor. Porque así como vemos un crecimiento de la maldad afuera, también habrá en los últimos días una cosecha de almas para el Señor. Hombres y mujeres que Dios está preparando, hombres y mujeres que Dios está tocando en su corazón, porque habrá una cosecha para el Señor. Y entre esos estamos siendo contados ¿quién? Nosotros. Por eso estamos siendo llamados ¿a qué? A perseverar. Porque Babel fue el fruto de la rebelión del ser humano, como consecuencia de que el hombre se rebeló a lo que Dios quería, y el hombre tenía un propósito diferente al Señor. Cuando Dios lo mandó a poblar toda la tierra, ellos se reunieron en un solo lugar y dijeron: hagámonos un nombre.
por si fuéramos esparcidos. Y allí Dios de una manera especial los visitó y dice que confundió sus lenguas y ya uno hablaba con el otro y no se entendían. Pero mire, Babel es fruto de la rebelión del ser humano y vinieron como consecuencias lo que aconteció allí. Pero Pentecostés es fruto de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando vino esa visitación del Espíritu Santo en Pentecostés, dice que allí hablaban en lenguas. Había gente de muchas regiones de la tierra y les oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Y mire lo hermoso, no es un asunto de lenguas terrenales, sino es un asunto de todos hablando realmente en conexión con Dios, de todos hablando el mismo idioma de Dios, de todos escuchando ¿a quién? De todos escuchando al Señor. Todos los que hablaban allí fueran de diversas regiones, cada uno le oía hablar en su propia lengua el mismo mensaje de parte de ¿quién? El mismo mensaje de parte de Dios. De manera que nosotros vemos cómo Dios nos va unificando y va trayendo toda esa visitación que está trayendo a través de ¿quién? A través de su Espíritu. De manera, mis amados, que esa lluvia tardía va a traer también a que la iglesia hable un solo lenguaje, la iglesia verdadera, ¿cierto? Porque no olvidemos que siempre dentro del pueblo de Dios habla mucha gente mezclada que no es pueblo de Dios, como le ocurrió a Israel cuando salió de Egipto. Salieron de Egipto, pero dentro de ellos venía mucha gente que no era pueblo de Dios. Es más, venían con otros deseos y muchos de ellos fueron los que incitaron al pueblo con deseos y el pueblo se dejó arrastrar por esos deseos de los que estaban allá intercalados con ellos, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos estar muy atentos, muy apercibidos. ¿Qué ocurrió allí en el aposento alto? Dios permitió que no solamente el pueblo estuvieran juntos, aquellos 120 no solamente estaban todos en un mismo lugar, sino que Dios los movió a todos a un mismo sentir, a un mismo deseo. Estaban todos unánimes, juntos, ¿cierto? No solamente reunidos en un lugar, sino que Dios a todos los despertó en un mismo deseo, que es lo que Dios está haciendo, despertando a esa iglesia genuina y verdadera en un deseo por Él. Dios es el que está encendiendo el fuego del primer amor en nuestro corazón, que lo que mueve a la iglesia del Señor es un anhelo genuino en el corazón por estar con Él, por estar en sus brazos, por estar en su presencia. Juan, en el capítulo 15, versículo número 1, nos recuerda algo en este perseverar, que no es simplemente mantenerse firme y constante, no es simplemente persistir, insistir, avanzar y no volver atrás, sino que nos prepara como un pueblo que permanece y permanece con un propósito. ¿Cuál es el deseo de permanecer? Que ese permanecer nos lleve a que se manifieste un fruto en nuestras vidas. Dice Juan, capítulo 15, verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿cierto? O sea que aquí nos deja ver con claridad que pueden haber otras vides, ¿cierto? Que pueden haber otras cosas a las que uno puede estar pegado, pero que realmente no son lo genuino y lo verdadero de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y dice el verso 2, todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿cierto? Dios, dice la escritura en Romanos, que Dios había quitado al olivo, ramas del olivo original, y nos injertó a nosotros siendo olivo silvestre, ¿dónde? Allá, y nos hizo partícipes de ser parte del pueblo de ¿quién? Del pueblo de Dios, y dice que no nos jactemos de eso. Nosotros no somos mejores que la nación de Israel, ni tampoco ocupamos el lugar de la nación de Israel en ninguna manera, pero somos parte de ese pueblo que Dios ha atraído con sus cuerdas de amor hacia su corazón, con sus cuerdas de amor hacia su presencia. Pero dice acá, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta que Dios nos ha conectado con Él, pero en esa conexión con Él Dios ha estado limpiando
purificando, sanando, cambiando, transformando, ¿cierto? Transformando toda nuestra vida desde adentro, porque la vida no cambia de afuera hacia adentro, la vida cambia de adentro hacia afuera. Dios empieza a hacer la obra dentro del corazón, Dios empieza a hacer la obra dentro de nuestra vida, ¿cierto? Por eso siempre recuerdo lo que pasa en el corazón de un enamorado, y la vida siempre va a ser vista de acuerdo a cómo esté, no nuestras circunstancias, sino a cómo esté el estado de nuestro corazón. Porque para un enamorado, para el que está enamorado, la lluvia es una excusa para mojarse, el sol es una excusa para quemarse, ¿cierto? Cuando se está enamorado, ¿cierto? Entonces el que está enamorado, cuando empieza a llover no dice otra vez lloviendo, otra vez haciendo frío, sino que el que está enamorado empieza a llover y saca la mano y dice, ay, cómo llueve de rico, y si ella estuviera aquí a mi lado para que nos mojáramos los dos, ¿cierto? El que está enamorado, para el que está enamorado, sí ve que él mira lo que pasa afuera de acuerdo a cómo esté, ¿qué? Su corazón. Por eso Dios va obrando dentro de nuestro ser y va obrando dentro de nuestro corazón, nos va limpiando para que llevemos más que fruto. ¿Qué le dijo él a los discípulos? Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire que cada vez que nosotros vamos recibiendo la palabra de Dios va produciendo limpieza en nuestro corazón, de formas de pensar, de cantidad de cosas que nosotros abordamos en nuestra vida y en las que estamos equivocados, que estábamos convencidos que era lo correcto, hasta que Dios nos puso el espejo de su palabra y empezamos a darnos cuenta cuán equivocados nosotros estábamos en algún área de nuestra vida, y aún Dios no dejará de seguir haciendo esto hasta el día que nos vayamos ¿a dónde? A su presencia, ¿cierto? No dejará de seguir corrigiendo nuestras vidas, no dejará de seguir puliendo, no dejará de seguir limpiando, no dejará de seguir obrando. Y por eso las circunstancias, ¿qué hacen las circunstancias en nuestras vidas? Hacen brotar la realidad de lo que nosotros, ¿qué? De lo que nosotros somos, ¿cierto? Para que nosotros entendamos que lo que me hace comportar así no son las cosas de afuera, sino que yo me comporto así porque ese es el verdadero estado de mi corazón. Simplemente que esa circunstancia hizo que brotara y se hiciera visible lo que había dentro de quién, lo que había dentro de mi corazón. Pero eso es tan bonito de parte de Dios cuando lo entendemos correctamente, porque eso nos permite tantas veces poder entender, Señor, vea, en tal circunstancia me enojé, y en esta otra me enojé, y en esta otra también me enojé. ¿Qué el Señor me está permitiendo ver? ¿Qué hay en mi corazón? Enojo, ¿sí o no? Y entonces eso me está llevando no a culpar a todo el mundo, sino a ir a la presencia de Dios y empezar a humillarme y empezar a decirle, Señor, mire mi corazón cómo está inclinado a esto, mire mi corazón cómo está inclinado a la rabia, mire mi corazón cómo está inclinado a la ambición, bueno, a cantidad de cosas, y me lleva a humillarme delante de ¿quién? Delante del Señor, me hace consciente para que yo me postre delante del único que puede cambiar mi vida, del único que puede hacer todas las cosas nuevas dentro de mi corazón. Me va llevando a postrarme, pero no solamente en eso, cantidad de áreas. Dios nos va permitiendo a cada uno ver, ¿cierto? Muchas áreas, porque hay áreas y momentos donde nos damos cuenta que nos falta confiar en el Señor, que nos falta fe, que tenemos temores, bueno, cantidad de cosas con las que necesitamos venir y desnudar nuestro corazón delante del Señor. Tan hermoso lo que pasa en el Salmo 51, porque cuando David es confrontado con lo que aconteció en él a causa de haberse acostado con Betsabé, lo más hermoso es que cuando Dios desnuda su corazón y David viene a postrarse delante del Señor, David no viene a postrarse a decirle, Señor, si no hubieras puesto esa muchacha ahí, si no hubiera estado desnudo, si yo no me hubiera asomado en la ventana, Señor, es que si ella no hubiera venido, es que si ella no hubiera aceptado acostarse conmigo. Entonces ese es el mundo de las excusas, ¿cierto? Cuando él viene delante del Señor después de ser confrontado, no tiene ni una sola excusa. Lo único que tiene para decirle al Señor, Señor, esto es lo que hay en mi corazón. Y lo hice porque era mi deseo. Y con ese deseo te ofendí, contra ti solo he pecado. Y le empieza a rogar al Señor, Señor, en mí hay rebelión.
Señor, en mí hay maldad, en mí hay pecado. Y le empieza a clamar al Señor: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿cierto? Entonces, lo que Dios le permitió ver no lo llenó de señalamientos, lo llevó fue a exponer su vida delante de la presencia de Dios, a exponer su corazón delante del único que puede cambiar y transformar absolutamente todo nuestro corazón, ¿cierto? Por eso Dios no nos puso en la iglesia con un dedo para mantener señalando ¿a quién? A todo el mundo, ¿cierto? Lo hemos hablado en otras ocasiones. El mejor uso de la palabra no es como espada, el mejor uso de la palabra es como espejo. Cuando tú vas y te das cuenta cómo está la condición de tu corazón, y eso te lleva a postrarte delante de ¿quién? Del Señor. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, para la oportuna ayuda que necesita nuestro corazón y que necesita nuestra vida. Y no solamente por nosotros, mis amados, Dios nos va moviendo, porque vamos viendo fragilidades en otros, ¿sí? Y cuando vamos alcanzando madurez, cuando dejamos de volver un chisme la fragilidad de otro y empezamos a volvernos intercesores. Cuando usted ya deja de ir a indisponer a otro contra otro porque a usted no le gustan ciertas cosas, sino cuando usted va delante del Señor y empieza a decirle: Señor, te ruego por mi hermano. Señor, tiene debilidades como las tengo yo, tiene fragilidades, y tú me puedes sacar a mí de ellas, y lo puedes sacar a él o a ella de ellas, y empieza a haber un cambio, porque allí es donde Dios va a hacer brotar el verdadero amor. ¿Entre quién? Entre nosotros. ¿Dónde nos vamos a empezar a amar de una manera especial? Cuando empezamos allá delante de la presencia de Dios, a permitir que Dios permee aún el corazón y lo vuelve un corazón intercesor delante de su presencia, ¿cierto? A veces cuando uno le dice a las personas, esta semana que hablaba con alguien y le decía: es necesario que sanes esta área de tu corazón, es necesario que lleve esto a la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces hay cosas que para nosotros es fácil, pero esa persona me decía: demasiado duro y demasiado difícil. Demasiado duro y demasiado difícil llevar eso a las manos de Dios, ¿sí? Y cuando hablaba con ella, le explicaba y le decía: lo que nos hace difícil es que muchas veces nosotros no queremos abrazar la voluntad de Dios, sino que nosotros queremos seguir atesorando lo que nos hace daño. Queremos seguir teniéndolo dentro de ¿quién? Dentro de nuestro corazón. Y cuando vamos a la presencia de Dios, Dios es el que tiene el poder de hacer que eso sea desarraigado de nuestras vidas, sea arrancado de cada uno de nosotros, porque Dios nos mandó a que nos amemos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, ¿qué? Como yo os he amado, ¿cierto? Y les he compartido en alguna ocasión que Dios me puso a orar por alguien, me puso a orar por una persona que me había abusado sexualmente. Y cuando me puso a orar por esa persona, a veces hacía unas oraciones hermosísimas hacia el Señor. Y ya cuando iba terminando la oración, el Señor me recordaba que Él me había indicado que debía de orar por esa persona. Y ahí era donde se me descomponía la oración. Y la oración dejaba de ser bonita, dejaba de ser romántica, ¿cierto? Y todo lo bonito que venía en la oración se descomponía en ese final. Siempre mis oraciones terminaban con: bendice semana, amén. ¿Cierto? O sea, se salía de todo el concepto. Dios me llevó a ir orando y orando y orando por eso, hasta que Dios quebró la fortaleza que había en mi corazón. Solamente Dios las puede quebrar. Y Dios la quebró en mi corazón. Hasta que un día me encontré suplicando de rodillas, sentía literalmente dolores de parto, brotaban cantidad de lágrimas, y me encontré suplicándole con todo mi corazón al Señor por la salvación de esa persona. Eso no es en obra de Dios. Cuando vino ese momento en el que Dios me llevó a eso, Dios sanó completamente mi corazón. Entonces mi corazón no se sanó con la venganza. Mi corazón sanó cuando Dios me llevó a humillar esa condición delante de ¿quién? Delante de Él, delante de su presencia. Dice el verso número 3 de Juan 15: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he
hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Pero mira que no es un simple estar, es un permanecer con propósito. Ahí lo dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuál es el propósito de que la rama permanezca? Que dé fruto. La rama no puede producir fruto por sí mismo, tiene que estar conectada. Pero cuando está conectada, la rama indiscutiblemente se va a ver o va a experimentar la manifestación de un fruto. ¿Sobre quién? Sobre su vida. Dios no está buscando hombres perfectos, pero vemos cómo la palabra de Dios nos muestra hombres y mujeres que fueron siendo perfeccionados, que fueron siendo transformados, que la gloria de Dios los fue ¿qué? Los fue cambiando. Siempre lo hemos hablado, uno es el Pedro del principio, otro es el Pedro del final. Uno es el apóstol Pablo en sus inicios, otro es el apóstol Pablo en el final. Pero no es lo que ellos hicieron por sí mismos, es la obra que Dios hizo en ellos. Y cuando Dios los trajo a una conexión con ellos y ellos se dejaron permear por el Señor, Dios manifestó un fruto. Por eso dice la escritura de más adelante en ese mismo Juan: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y mucho fruto no es cuántas cosas haces, sino cuánto carácter de Cristo se va manifestando en nuestro corazón. En estos días que he hablado con muchos hermanos de los que sirven, cuando hablo con ellos, muchas veces aconsejándoles, es bueno que te intereses por la vida de otro, es bueno que puedas orar por otros, es bueno que puedas hacerles una llamadita, es bueno que si ves que alguien está enfermo no lo pases por alto. Entonces a veces las personas responden: pastor, pero es que yo no soy así, yo no soy de llamar, yo no soy de estar pendiente, yo no soy. Entonces le dije: me gusta su respuesta, porque es cierto, así es usted, pero así no es Cristo. Entonces usted no puede servir como es usted, usted tiene que servir como es Cristo. ¿Sí o no? Así es usted, pero así no es el Señor, ¿cierto? Entonces cuando Dios me va permeando, Dios va quebrando lo que usted es, lo que usted no quiere hacer, porque muchas veces el egoísmo no nos deja, porque muchas veces nuestras actitudes no nos dejan, pero Dios lo va quebrando. Y sí puede ser posible, porque finalmente nosotros como ministros fuimos llamados no a servir a nuestra forma, sino el llamado nuestro es a servir con el carácter de Cristo. Y como hemos sido llamados con ese carácter, entonces fíjese cómo se va a quebrar lo que yo soy para que fluya lo que Él es. Se tiene que quebrar lo que tú no harías para que se manifieste lo que Jesús sí haría. Tú no serías capaz de despojarte de algo valioso para ayudar a alguien, pero Jesús sí lo haría. Jesús se despojó de todo lo más valioso para poder rescatar nuestras vidas. Por eso la vida de Cristo es la que verdaderamente va transformando todo nuestro corazón y toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, no podemos perder de vista que todo esto, ¿por quién tiene que ser enseñado? Por Dios. Por Dios, para que no se nos quede simplemente como información en nuestras vidas, para que lo que nosotros aprendamos, pero también lo que nosotros podamos enseñar, lo hayamos aprendido ¿de quién? Lo hayamos aprendido de Dios, ¿cierto? Y esa es una de las cosas que Dios en su misericordia me permitió aprender en este camino de servir al Señor, porque entendí que mi mayor deseo cuando empecé a servir al Señor no era conocer al Señor y hacer lo que Dios quería, sino que en el lugar donde me congregaba había un modelo, y ese modelo era de mi gusto, y lo que yo quería era replicar ese modelo, y querían replicar las palabras. Cuando de pronto Dios en todo ese proceso me llevó a hacer algo, ¿cierto?, que empezaron a hacer los cristianos de Berea, y era todo lo que escuchabas, ¿sí?, ir a la escritura y mirar qué tan cercano está el mensaje a lo que dice la palabra de quién, a lo que dice la palabra de Dios.
¿cierto? Y cuando ya Dios fue a acercarme a su palabra para que lo escuchara a Él, empecé a darme cuenta que muchas cosas de las que se hacían, no se hacían como era el deseo del corazón de ¿quién? De Dios. ¿Cuándo dejé de hacer muchas cosas? Cuando Dios empezó a ¿qué? A enseñarlas. Cuando Dios empezó a mostrarme un camino diferente, ¿cierto? Entonces todo eso no me llenó de juicio hacia los demás, porque aún agradezco muchísimas cosas. Agradezco muchísimas cosas. No ha sido en vano el camino. Dios es tan hermoso que aún utiliza todas aquellas cosas en las que hemos errado y las ha utilizado para encaminarnos en son de quién, en son de ir a su presencia, ¿cierto? Entonces, muchas personas a Dios ha puesto en el camino de nuestras vidas, pero cada una de ellas ha sido un instrumento en las manos de quién, en las manos de el Señor, ¿cierto? Esta semana le preguntaba al Señor, o el Señor me empezó a mover mi corazón a recordar todas las personas que Dios ha utilizado en ese camino para instruirme, ¿cierto? Y me llevó a agradecer por cada personita, por cada pastor que ha sido parte o autoridad sobre mi vida, ¿cierto? Y no a devolverme con señalamiento donde falló, donde se equivocó, donde erró, ni a estregar, no, a recordar que si la misericordia de Dios no hubiera obrado, yo estaría en el mismo camino y estaría tal vez hiriendo gente, dañando corazones, haciendo cosas equivocadas, pero aún Dios nos permitió aprender de esas cosas para evitar un camino que deshonrara a quién, al Señor. Y no porque seamos mejores, simplemente porque Dios tuvo ¿qué? Porque Dios tuvo misericordia. Yo le decía, Señor, entonces por favor dame una gracia preciosa de cuando mire hacia atrás pueda recordar cómo los utilizaste como instrumentos para bendición de nuestras vidas. Y si aún hay personitas en ese camino que están equivocadas, dame amor para interceder por ellas, Señor. Porque un día ellos genuinamente estuvieron interesados en que yo te conociera. Tal vez en algún momento se desviaron del camino y ahora, Señor, que tú me has puesto en el camino, que mi deseo sea también verlos a ellos, estar en tu camino, Dios de los cielos, verlos cómo tú puedes ensanchar sus corazones y llevarlos a conocer lo que no han conocido, Padre Celestial. Y todo eso va llenando nuestro corazón del amor de Dios. Todo eso lo mueve solo el amor de Dios, ¿en quién? En nuestras vidas. De manera que el apóstol Pablo en Gálatas 1:11, acompáñenme allí, Gálatas 1:11, necesitamos que Dios mismo nos enseñe el evangelio. Por eso no te puedes conformar solamente con lo que te enseñen en la iglesia. Y lo que se te enseña aquí, tienes la responsabilidad de ir al secreto con Dios y preguntarle al Señor, Señor, ¿esto es así? Señor, ¿esto es así? ¿Cierto? Porque serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios, dice la Escritura. Gálatas 1:11. El apóstol Pablo aquí deja muy claro de dónde vino el mensaje que él predicaba, ¿cierto? De dónde vino el mensaje que él predicaba. Y esto es muy importante porque no se trata de lo que se nos ocurra, no se trata de lo que nos parece bonito, no se trata de lo que entretiene, se trata de lo que Dios ha dicho y hemos oído ¿de quién? De Dios. Mas os hago saber, hermanos, Gálatas 1:11, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? Por revelación de Jesucristo. También vemos cómo los apóstoles, cuando enseñaron lo que habían aprendido de parte de quién, de parte de Dios. Mateo en el 18:20, donde está la gran comisión dada por Dios para todos nosotros, ¿sí? El Señor les dice a ellos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿De quién las aprendieron? Del Señor Jesús. O sea, ¿qué era la enseñanza que tenían que transmitir? Lo que les pareciera, lo que les gustara. Por eso aún nosotros necesitamos. Y una de las cosas que uno ruega, porque es una gran responsabilidad estar frente
a un grupo de personas enseñando la palabra. Es una gran responsabilidad. Ruega al Señor, trata con los ídolos de nuestro corazón. Señor, trata con aquello que a lo que está inclinado mi corazón, para que eso no incline tu palabra en una dirección, porque uno puede utilizar la palabra de Dios para manipular, ¿cierto? Y no se trata de utilizar la palabra para manipular. La palabra de Dios solamente es para expresar la voluntad de Dios, y que cada uno en conexión con Dios vaya entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer en dónde, en su corazón, y qué es lo que Dios quiere hacer dentro de su vida. Dice ahí Mateo 18:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí o no? De manera que les voy a leer aquí dos cositas. Uno, el evangelio, y escuche esto, no es para la prosperidad terrenal del hombre, ¿cierto? No es llame a la gente para que Dios aquí le dé lo que usted no tuvo en el mundo. Sí, eso tiene que ser claro, porque si no, tal vez Dios conoce cada corazón. Dios traerá personas, las restaurará y las prosperará según el deseo del corazón de quién. Dios traerá a otro, los restaurará en su corazón y les dará el pan de cada día. ¿Sí o no? Es la voluntad de Dios y el trato de Dios con cada personita, porque Dios sabe cómo obrar en quién, en cada corazón. De manera que el evangelio no es para la prosperidad terrenal del hombre, no es para que el hombre tenga renombre, ¿cierto? No es para que el hombre sobresalga sobre los demás, no es para que el hombre pueda cumplir sus sueños. Es más, muchas veces llegamos con muchos sueños que se quiebran cuando los exponemos delante de quién, delante del Señor. No es para que el hombre se haga Dios, declare y reciba, ¿cierto? No es para que el hombre se haga Dios, no es para que el hombre alcance altas posiciones terrenales. Mire lo más hermoso, que dos de los hombres que alcanzaron muy altas posiciones terrenales jamás incitaron al pueblo de Dios a que buscaran esas posiciones. José fue el segundo después de Faraón, y Daniel, que fue uno de los principales de Nabucodonosor en Babilonia y uno de los principales de Darío en Media y Persia. Cuando uno lee los mensajes de ellos, jamás incitaron a la gente a buscar ese tipo de ¿qué? De posiciones. ¿Quién los puso en ese lugar? Dios. Más bien entendieron que en el lugar donde Dios los coloque era un lugar para honrar a ¿quién? Para honrar a Dios, independiente del lugar donde Dios ¿qué? Te coloque. Dios te colocó en tu matrimonio para que en el matrimonio honres a Dios como esposo, como esposa, para que honres a Dios como hijo, para que honres a Dios como padre. Te puso en un trabajo en muchas ocasiones como jefe para que honres a Dios como ¿qué? Como ese jefe. En muchas ocasiones te puso como empleado para que honres a Dios en esa posición de ser ¿qué? De ser empleado, que es ¿qué? Que es diferente. El evangelio no es para que el hombre tenga muchas posesiones a su nombre, ¿cierto? Para que tenga muchas escrituras. Amados, el evangelio es para que el hombre viva una relación de comunión con su creador. Préstele mucha atención a todo esto, por favor. La salvación no es que Dios resuelva mis problemas. Eso no quiere decir que Dios no conozca mis situaciones, y no quiere decir que Dios no responda, y no quiere decir que Dios no tenga cuidado, pero no está centrado en mis circunstancias, está centrado en quién es. La salvación es que Dios me libró de su justa ira. ¿Qué merecíamos nosotros? La justa ira de ¿quién? La justa ira de Dios. La salvación es que Dios ha arrancado la enemistad que había en mi corazón hacia Él. Porque la palabra de Dios dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. El hombre sin la obra de Dios en el corazón, el hombre no quiere buscar a Dios. El hombre natural no puede agradar a Dios, y dice la Biblia, y tampoco quiere, y tampoco puede. De manera que Dios con la salvación me ha librado de esa enemistad.
Quería de todo menos ¿de quién? De Dios. El que se volvió enemigo no fue Dios, los que nos volvimos enemigos fuimos nosotros. El ser humano era el que no quería nada con quién. No quería nada con Dios. La salvación es que Dios me ha librado de una vana manera de vivir, de una vida puesta en lo vacío, en lo temporal. Es más, la escritura dice en el libro de Isaías que el pueblo, nosotros cuando nos alejamos de Dios, hacia donde estamos yendo es a una vida de vanidad. Nos alejamos de Dios y nos empezamos a introducir en lo vano. Cada vez que mi corazón se enfría o se apaga con Dios, mi corazón empieza a inclinarse a lo vano, a lo vano, a lo vacío, a lo pasajero. La salvación, mis amados, es que Dios me salvó de mí mismo. La salvación es que Dios me libró de la rebelión que había en mi corazón hacia Él. La salvación es que Dios me libró de la iniquidad, del pecado y del perverso corazón que hay dentro de mí. La salvación es que Dios ha puesto freno a mi vieja naturaleza, la cual está impedida para hacer la voluntad ¿de quién? La voluntad de Dios. La salvación no es que Dios vino a darme cosas, la salvación es que Él vino a darme de Él ¿qué? De Él mismo. Su plan es habitar en nosotros, su plan es llenarnos con su presencia, su plan es conformarnos ¿a quién? A su imagen. Todo lo demás es la añadidura que Dios ¿qué? Que Dios trae, conforme al deseo ¿de quién? Al deseo de su corazón. Y cuando hallamos esa plenitud en Dios, mis amados, esa plenitud nos saca de la envidia. Ya dejas de estar mirando por qué Dios al otro le da más y a usted le da menos. No. Ya tienes un asunto directo ¿con quién? Con el Señor, ¿cierto? Y el que recibe más, pues necesariamente se relaciona con Dios para que Dios le dé sabiduría. ¿Cómo manejarlo más que qué? Que le dio. No olvidemos, jamás hablamos de que Dios no quiera prosperar o Dios quiera hacer pobre a la gente. No, no es un asunto ni de pobreza ni de riqueza. Es un asunto de relación y de corazón para quién, Dios. La escritura dice que Abraham era riquísimo. ¿Quién le dio toda la riqueza que tenía Abraham? Pero Abraham con todo lo que Dios le dio y no tenía su corazón en nada de lo que Dios le dio. Tenía su corazón en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Y constructor es Dios. Entonces el problema, ¿dónde está? En el corazón. Por eso la salvación es que Dios nos libre de este perverso ¿qué? De este perverso corazón, engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Es el corazón de quién? Es el corazón del hombre. Porque el corazón perverso del hombre, amado el pecado, amamos las cosas que nos hacen ¿qué? Que nos hacen daño. Y solamente Dios con su presencia puede librarnos de todo ¿qué? Puede librarnos de todo hecho. Puede sanarnos, puede limpiarnos. Vimos el ejemplo de la iglesia de Sardis. ¿Qué le dijo el Señor a esa iglesia? Tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Y estás muerta, ¿cierto? Has puesto tu confianza en todo lo que haces, pero tu deseo no es ¿quién? Tu deseo no es el Señor. Estás conforme por las actividades que realizas, pero no tienes una relación con Dios. Una existencia, mis amados, sin la vida de Dios es una vida vacía. Es una vida sin sentido. Es una vida entregada a los placeres de este mundo. Es una vida entregada a lo que no edifica. Es buscar la respuesta a nuestra existencia en lo creado y no en el creador. Lo creado jamás tendrá la respuesta. Más bien, cuando estamos en manos del creador, Dios ha utilizado lo creado para darnos entendimiento, que es diferente. Pero lo creado no puede responder a la necesidad con que nosotros fuimos hechos por Dios. Lo único que responde a mi necesidad es la vida de Dios, ¿qué? De Dios mismo. Primera de Pedro 1, 18 y 21, de 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir. La salvación nos sacó de una vana manera de ¿qué? De una vana manera de vivir. ¿A quién le escribió el apóstol Pedro esta carta? Le escribió a los judíos cuando estaban pasando momentos difíciles. La carta empieza diciendo a los expatriados, a los que habían sido esparcidos por causa de creer en el Señor, habían sido sacados ¿de quién? De su tierra, ¿cierto? Equivaldría a lo que hoy se llamarían desplazados, ¿cierto? Tuvieron que dejar todo lo que tenían e irse a otro lugar a empezar casi ¿de qué? De nuevo, por causa de haber entregado sus vidas ¿a quién? Al Señor Jesús. Pero Él les está animando a perseverar, porque Él les está recordando lo que Cristo ha hecho en favor de ellos, que Cristo los arrancó de una vana manera de vivir, porque eso es lo que nos lleva a tener mucho sufrimiento. ¿Cuántas veces tenemos más dolor porque se pierda algo material que porque se pierda una persona? Y es una vida inclinada a lo vacío, ¿sí o no? ¿Cuántas veces una familia que era muy unida se destruyó a causa de la herencia? ¿Cierto? Se perdió todo el cariño y todos los lazos familiares cuando hubo que repartir 100 pesos. ¿Cuántas veces todo se destruyó porque las prioridades se cambiaron en quién? En el corazón. El asunto es que cuando eso pasa afuera en el que no conoce a Dios, está bien, pero muchas veces eso pasa adentro, dentro de los que conocen al Señor, porque muchas veces hemos sido librados de una vida vana, pero no hemos ahondado para entender de cuál fue la vida de la que Dios nos está arrancando y la que Dios nos está ¿qué? Sacando. Por eso nos duele perder tanto cualquier cosa, ¿cierto? Nosotros hemos cambiado el orden de las cosas, ¿cierto? Cuidamos lo material y usamos a las personas, cuando debería ser al revés. Cuidemos a las personas y usemos las cosas materiales. ¿Sí o no? Cuando usted tiene algo material y lo presta y se le daña, ¿sí o no? Lo primero que usted pregunta es, ¿qué le pasó al carro? No qué le pasó a la persona. ¿Sí o no? Porque tenemos las cosas trocadas ¿en qué? En nuestro corazón. Pero Jesucristo vino a librarnos de nuestra ¿qué? Vana manera de ¿qué? Nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros ¿qué? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿cierto? Entonces es hermoso esto, no olvidemos que es ser redimidos, rescatados es ser redimidos. Quería ahondar un poquito esto más para que lo tengamos claro. Ser redimidos es ser libertados de una esclavitud por el pago de un precio. Y fue lo que Cristo hizo, ¿dónde? En la cruz de Calvario. Cristo pagó un precio para librar mi corazón de que esté puesto en las cosas que no dan vida. En las cosas que no dan vida. Alguna vez les ponía un ejemplo, que a veces el ser humano se da cuenta tarde de lo que realmente es importante. Porque una persona vivió toda la vida entregada a su trabajo, entregada a hacer riquezas, entregada a una cosa y otra, y por causa de eso dejó a su familia, por causa de eso estuvo lejos de sus hijos, se perdió de verlos crecer, se perdió de compartir con ellos, bueno, todo eso, ¿sí o no? Pero qué particular, que el día que esa persona está allá en la clínica, en el último sollozo, no quiere que le traigan la casa, no quiere que le traigan la finca, no quiere que le traigan el carro, ahí sí quiere que le traiga. En el último momento se dio cuenta de lo realmente valioso, de lo realmente valioso. Por eso necesitamos ser librados de una vana manera de vivir, amados. Como creyentes no podemos ser materialistas. No podemos tener el corazón inclinado al materialismo. Necesitamos tener nuestro corazón inclinado ¿a quién? Inclinado hacia el Señor. Dios, mediante ese sacrificio, nos libró de una vana manera de vivir. No con precio, no con oro corruptible, sino con la preciosa ¿qué? Sangre. El Dios de los cielos se hizo hombre y estuvo dispuesto a derramar hasta la última gota de su sangre
para librarnos de lo vano y de lo vacío, de lo que nos pone a sufrir tantas veces, ¿cierto? ¿Qué es lo que más le cuesta al ser humano? Perder cualquier cosa material, ¿sí o no? Yo he visto a personas desocupar todo un armario porque le perdieron 2.000 pesos y no se acuerdan qué pantalón. ¿Sí o no? Qué angustia por esos 2.000 pesos. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y mire lo hermoso, rescatarnos de esa inclinación que nuestro corazón tiene hacia tantas hacia tantas cosas, ¿sí? Que es una vida vana y vacía, una vida que no fue aprendida de Dios, que se ve en nuestra forma de caminar y también se expresa en nuestra forma de ¿qué? En nuestra forma de hablar, ¿cierto? No olvidemos, las circunstancias desnudan qué es lo que realmente pesa en nosotros, ¿sí o no? Cuando el Señor les hizo tener sed en el desierto, Dios lo hizo a propósito, ¿sí o no? Para que ellos se dieran cuenta y reconocieran que ellos lo que querían no era Dios, ellos lo que querían era agua. Y muchas veces todo eso es lo que Dios está ordenando en nuestro caminar. Porque a veces queremos a Dios simplemente como un medio para obtener muchas cosas, ¿cierto? Para muchos, a Dios es como el genio de la lámpara, ¿sí o no? Que lo que hacen con la oración es frotarlo para que le conceda los 3 deseos que va a pedir, ¿sí o no? Y el asunto es que ese no es el Dios de la Biblia. Y por eso necesitamos conocerlo. Porque eso nos ha llevado a una vana manera de ¿qué? A una vana manera de vivir. Muchas veces una persona cree que porque hizo una oración, entonces Dios ya está obligado a darle lo que le pidió en oración. No. Casi todas las oraciones de los cristianos se sellan con una frase: pero que se haga tu voluntad. Cuando usted dijo esa frase, eso ya no está en manos suyas. ¿Está en manos de quién? En manos de Dios. De manera que Dios le puede decir sí, no, o espere. Sencillo. Dios, oré por mi sanidad. Y Dios le puede decir sí, no, o espere. ¿Sí o no? Porque ya quedó en manos de quién? En manos de Dios. La vida vana solamente quiere recibir, no acepta nos. Y nosotros necesitamos los no de Dios también en nuestro ¿qué? En nuestro caminar. Porque necesitamos aprender a ser ¿qué? Formados en todo nuestro caminar. Una vida vana es una vida sin pertenencia hacia Dios, pero también es una vida sin pertenencia a la familia de Dios. Me gustó algo que le escuché a alguien, ¿cierto? Que la iglesia no es un lugar al que yo asisto, sino la iglesia es una familia a la que yo pertenezco. Son dos cosas muy diferentes. La iglesia no es un lugar al que yo asisto, sino una familia a la que yo ¿qué? A la que yo pertenezco. Una familia a la que aporto y una familia que me aporta. Aporto de lo que Dios está haciendo en mí y esa familia me aporta de lo que Dios está haciendo en quién. En ellos, porque la palabra de Dios dice que los miembros del cuerpo nos necesitamos los unos a quién, nos necesitamos los unos al otro. ¿Por qué nos congregamos? Porque nos necesitamos los unos a quién, los unos a los otros, ¿cierto? Y aún la palabra lo dice, no dejando de congregarse, ¿cierto? Fíjese cómo se puede poner mi deseo por la voluntad de Dios, no dejando de congregarse, dice Hebreos, como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día ¿qué? ¿Cuál día? El día del Señor, ¿sí? Eclesiastés capítulo número 1, verso 13, ubíquese allí conmigo, ¿sí?
Una vana manera de vivir no experimenta gozo. Y no experimenta gozo porque todo se le volvió un trabajo y todo se le volvió una ¿qué? Una carga. Esta semana, nuevamente que hablaba con alguien, le compartí y le decía, mire, el problema no es la falta de trabajo, el problema no es tener trabajo. Porque el que no tiene trabajo, ¿qué está haciendo? Se queja de que no tiene trabajo. Y como no tiene trabajo, entonces no tiene recursos. ¿Sí o no? Y el que tiene trabajo se queja del trabajo que tiene. Entonces el problema no es no tener trabajo o tener trabajo, el problema es el corazón. ¿En qué estado está el qué? ¿En qué estado está el corazón? ¿Cierto? Mire cómo lo expresa Salomón, un hombre con tanta sabiduría como Dios le dio, pero mire cómo estaba viendo este hombre la vida, porque este es un claro ejemplo de cómo se vive una vida vacía. Dice, y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este pesado trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de quién. ¿Sí o no? Entonces, él cómo ve la vida sobre la faz de la tierra, como un trabajo pesado que le puso ¿quién? Que le puso Dios. Se lo voy a leer en estas otras versiones. Dios habla hoy. Y me entregué de lleno a investigar y a estudiar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo. Vaya carga pesada que ha puesto Dios sobre los hombres para humillarlos con ella. Entonces, ¿cómo se sentía él? En la Nueva Traducción del Viviente dice, me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría sobre todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al ser humano. La Biblia latinoamericana dice, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para afligirlos con ella. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo veía la vida sobre la tierra Salomón? Como una carga dura y ¿qué? Como una carga dura y pesada. Esta es la forma de ver la vida de alguien que se extravió del propósito de Dios. De alguien que dejó de ver a quién, a Dios, se extravió del propósito de Dios y de su relación con Dios. Y así ven muchos la vida hoy, aún muchos creyentes. Hoy ven la vida así como una tragedia, como trágica, como difícil, como si Dios estuviera ensañado con quién, con ellos. ¿Sí o no? Eclesiastés 2:18. Ya vamos a terminar por hoy. Eclesiastés 2:18. Mira lo que dice acá. En estas palabras vamos a encontrar que para Salomón todo era un trabajo. Y una y otra vez las palabras de Salomón dejan ver cuán insípida era para él la existencia. ¿Por qué? Porque él estaba en una vana manera de vivir. Y no olvidemos, ¿qué vino a hacer Cristo? A librarnos de esa vana manera de ¿qué? Manera de vivir. Eclesiastés 2:18 dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo de ¿quién? Del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de ¿quién? Vendrá después de mí, ¿sí o no? O sea, no solamente aborreció lo que hizo, sino que lo tiene amargado, que otro que no trabajó lo que él trabajó, disfrute lo que él trabajó. ¿Sí o no? Y eso nos amarga la vida y el qué. Pero eso es tener el corazón puesto en lo qué, en lo vano y en lo vacío, ¿sí o no? Mire, no disfrutamos lo que hacemos, no porque no es lo que queríamos, porque hoy vivimos en esa generación. Mire, la generación de los abuelos, yo creo que fue una generación más feliz que la generación presente, aunque tenía menos comodidades, porque a ellos fueron felices con lo que les tocó, ¿sí? Muchos recuerdan, lo hemos tocado en otras ocasiones. Usted no se casaba con el que se enamoró, sino con el que su papá negoció.
Así eran los matrimonios de antes, ¿sí o no? ¿Y cuánto duraban todos esos matrimonios? Y hoy se casa usted con el que usted eligió, con el que le gustaba, y no dura un año, ¿cierto? Y antes muchas de esas damitas que les asignaron el esposo, ¿sí o no? Su trabajo era en una finca cocinándole a una tanda de trabajadores. 4 de la mañana cocinando, 12 del día cocinando, 6 de la tarde cocinando, ¿sí o no? Y el único día de paseo era el sábado, que era día de mercado. Ese era el paseo de los antiguos, ¿sí o no? Pero jamás usted encontraba a esa abuelita por ahí sentada, moviendo los dedos y diciendo que no tenía ganas de vivir, que no tenía motivaciones, que no tenía aliento, que todas las veces, vea, es que es más, a esas abuelitas era un problema hacerlas sentar. Si usted quería hacerlas sentir mal, era que no les dejara era hacer nada. Si usted no las dejaba hacer nada, ahí era donde las hacía sentir mal. Porque lo menos que ellas querían hacerse sentir era ¿qué? Sentir era inútiles. Siempre querían y siempre llenas de energía, ¿cierto? Qué diferente, ¿cierto? A la vida nuestra, que nos damos cuenta que cada vez está más entregada a lo inútil y a lo vacío. Más entregada a lo inútil y a lo vacío. Y se volvió todo un trabajo y una carga. A ellas les tocó hacer lo que les tocó y lo disfrutaron. Y hoy la gente está haciendo lo que le gusta y con eso está amargada, triste, decepcionada, sin ganas de vivir, haciendo lo que le gusta. Entonces el problema es que dejamos de valorar lo que Cristo hizo. Vino a librarnos de una vana manera de vivir, de ese corazón que no disfruta. ¿Y sabe por qué no disfruta? Porque se disfruta a partir de disfrutar la presencia de Dios. Si disfrutas la presencia de Dios, vas a disfrutar de un trabajo. Vas a disfrutar de un trabajo. Vas a disfrutar de tu familia. Vas a disfrutar de tus hijos. Vas a disfrutar de tu esposa. Pero empieza todo disfrutando ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Cuando Dios es el que llena de tu corazón, disfrutas todo. Si Dios no llena tu corazón, todo es un trabajo, todo es una carga, todo es un descontento, todo es una queja. Y la culpa es de todos, que es el mayor problema. La culpa es absolutamente ¿de quién? De todos. Eclesiastés dice 2:22. Vamos a terminar, mis amados. Eclesiastés 2:22 dice: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días, el verso 23, no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y pase allá al capítulo 5, verso 13. Eclesiastés, capítulo número 5, en el versículo número 13. Dice, mire cómo veía la vida Salomón. Y dice que no hay hombre que tuviera ni la sabiduría que él tuvo, ni las riquezas que tenía Salomón, ni la gloria que tuvo Salomón. Y venga, para uno sufrir tanto, ¿cierto? Hay un mal doloroso que he visto, dice Salomón, debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Verso 15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose, tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así ha de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. ¿Sí, no? O sea que realmente, vea, lo único que Salomón tenía era riqueza, sabiduría, mujeres y placeres. ¿Qué le produjo todo eso? ¿Se le parece esto a la conclusión que Dios le dio a una iglesia llamada la Odisea?
donde le dijo: tú eres rica y te has enriquecido y no te das cuenta que eres pobre, desnuda, miserable, ¿sí o no? Y mire lo hermoso, ¿de qué vino a librarnos el Señor con su sangre poderosa? De esa vida vana y vacía, de esa vida que no disfruta nada por sencillo que sea. Mire, las pequeñas cosas las disfrutas cuando Dios está reinando en tu corazón, cuando empiezas a disfrutar ¿de quién? De Dios. Y ahí es donde la salvación nos habla de que Dios vino a librarnos de esa vana manera. Y por eso Dios tiene que tratar, por eso a veces Dios tiene que dejarnos con las manos vacías para poder llenarlas de todo lo que viene de Él, para que me dé cuenta que Él es mi porción sobre la tierra de los ¿qué? De los vivientes, ¿cierto? Por ahí hay otro versículo en Eclesiastés que dice que es don de Dios. Escuche, don de Dios. Cuando el hombre disfruta de Dios, cuando lo que llena a Dios, al corazón del hombre es Dios, dice es don de Dios que el hombre trabaje y disfrute del fruto de su trabajo. O sea, cuando el ser humano disfruta de Dios, cuando Dios es el que llena su corazón, el ser humano disfruta de todo lo que hace. Disfruta ser papá, disfruta ser esposo, disfruta ser hijo, disfruta ser amigo, disfruta servirle al Señor. Todo cambia, ya no es una vida dolorosa, porque esa es la equivocación que tiene el corazón. Dios no nos dio una vida dolorosa, Dios nos dio una vida de deleite maravilloso. Recuerden esto, que también se los he compartido ahora sí para terminar. Cuando le preguntaron a Nick, el que no tiene ni manos ni pies, si volvieras a nacer, ¿qué le pedirías a Dios? Si Dios te permitiera volver a nacer, ¿qué le pedirías? La lógica nuestra sería manos y pies, pero este hombre con una sonrisa en los labios responde: si Dios me permitiera volver a nacer y me preguntara cómo me gustaría nacer, mi respuesta sería: Señor, hazme exactamente como la primera vez, porque como me hiciste es perfecto. ¿Cierto? Ese hombre lleno de limitaciones disfruta la vida, porque Dios llena su corazón. Un hombre, tratando de burlarse de él, le dijo: te vas a casar, pero nunca podrás llevar a tu esposa de la mano. Nunca la podrás llevar de la mano a un centro comercial, nunca la podrás llevar de la mano por una playa. Y era una pregunta ofensiva, pero este hombre sonríe y da una respuesta hermosa. Dijo: cierto, nunca podré llevar a mi esposa de la mano por un centro comercial y nunca la podré llevar de la mano por una playa, pero mi esposa siempre tendrá al lado un varón que le sostendrá el corazón, como yo tengo al lado un Dios que ha sostenido el mío. Y eso es hermoso, eso cambia todo dentro de nuestras vidas. Él vino a librarnos de una mala manera de vivir para llevarnos a una vida gloriosa, donde es el que Él lo llena todo en nuestro corazón.